Vamos a empezar con el tema. Vamos a ir al libro de el Salmos. Vamos a leer un salmo. Y este es el Salmos 16, versículo 7. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Dios de la conciencia? Salmos 16, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Ya? ¿Qué hace Jehová? Lo aconseja ¿a quién? A David. Aún en las noches me enseña a mí conciencia. Fíjese, en las noches me enseña mi conciencia. ¿Ve? Este es un tema, digamos, no lo voy a dar, digamos, completo, digamos, sino que lo vamos a hacer bastante entendible, vamos a poner bastante ejemplos. Pero ¿qué es la conciencia según el libro de Salmos, según la palabra? Fíjese que dice que el Señor da el consejo acá. ¿Ya? Muchas veces nos hemos encontrado que hay personas que nos dan consejos. Nuestros padres son personas designadas por Dios para darnos los consejos correctos, oportunos. Y fíjese que muchas veces son consejos de vida o de muerte. Fíjese que la importancia del consejo, de ser bien aconsejado, determina una situación. Determina qué es lo que hacemos de aquí para adelante. Fíjese que el consejo afecta nuestro futuro. Por eso que tenemos que cuidarnos mucho y tener el discernimiento para ver si es un consejo, es bueno, que obviamente que proviene del cielo, o es un mal consejo que proviene del infierno. Fíjese muy bien, el consejo que viene del infierno muchas veces viene disfrazado, viene de una manera tal vez hermosa, pero lo que produce el consejo del infierno es la destrucción. Fíjese que aquí David, Jehová mismo, Dios, le aconseja. Fíjese, ¿y cómo le aconseja el Señor? Dice: en las noches me enseña mi conciencia. Fíjese, este es el tema, la conciencia. Nosotros nos podemos dar cuenta aquí que Dios aconseja por medio de la conciencia. Fíjese que la conciencia que Dios nos pone, ¿dónde? En nuestro espíritu. Y vamos a dar base bíblica acerca de que la conciencia es parte del espíritu. Por eso que el tema que tenemos hoy día es la estructura del espíritu. Parte 1, la conciencia, que van a ser 3 temas que vamos a dar durante los programas. Fíjese que aquí nos encontramos que la conciencia es como el lugar, la conciencia es como el consejero que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Fíjese, y que regula nuestra conducta, regula todo lo que hacemos. Y fíjese que si nosotros no tuviéramos conciencia, tendríamos otra cosa, algo mucho más bajo, que es instinto. Fíjese que el hombre es distinto al animal, porque el animal carece de conciencia. Fíjese que el hombre es un ser que sabe distinguir entre el bien y el mal. Muchas veces los animales no distinguen y no están en esa esfera moral. Fíjese que el hombre es un ser espiritual, pero también es un ser moral, ¿ya? En el sentido de que tiene este regulador, ¿ya? Es, por así decirlo, más o menos comparado al termostato o al regulador que tienen los refrigeradores o muchos aparatos electrónicos que tienen un regulador, ¿ya? Que los regula, ¿ya? Que tiene un temporizador que cada cierta cantidad de tiempo se enciende, ¿ya? Para que funcione bien, ¿ya? Eso es un ejemplo más o menos básico, pero entre las funciones que tiene el espíritu, fíjese que esta función de la conciencia es muy, pero muy importante, ¿ya? Fíjese que la conciencia también es como un lugar de almacenamiento donde Dios
nos instruyó en nuestro espíritu. Por ser espiritual, por ser de carácter espiritual la conciencia, Dios ya programó en la preexistencia nuestra conciencia. Fíjese muy bien. Es como que Dios nos dio un software y que en el momento de nacer venimos, digamos, con este software instalado, programado por Dios en los cielos antes que tuviéramos cuerpo, en la preexistencia, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que la conciencia que viene de Dios y que es espiritual es preexistencial, ¿ya? Fíjese que la perfección de cómo Dios nos creó, nosotros venimos con un código listo, venimos ya con un equipamiento de Dios. Fíjese que la conciencia se puede cauterizar y eso es obra de las tinieblas. Por eso que yo digo que la conciencia es espiritual, que como las tinieblas quieren destruir todo lo que es de Dios y relacionado con Dios, las tinieblas les conviene que la conciencia, como parte del espíritu, sea cauterizado, sea destruido. ¿Por qué? Porque sin la conciencia nosotros caemos en el nivel de los animales perdiendo toda moral. Fíjese que nosotros nos podemos dar cuenta que cada vez la moral está siendo sacudida, los valores, la ética, todo lo que tiene que ver con la regulación del hombre está siendo destruida, ¿ya? Convirtiendo muchas veces el hombre en animal. Fíjese que la otra vez vi por internet un gráfico que me gustó bastante y que habla de esto. Salía como, por así decirlo, la evolución. Todos sabemos, digamos, el lío de la evolución. Salía un mono, ¿ya? Y que después salía como eh, el hombre de Netherland, ¿ya? Después salía ya como el hombre formado, el hombre moderno. Y después salía, después del hombre moderno, salía ya como el hombre cayendo en una involución y que al final de la rueda el hombre quedaba convertido en mono. Y yo le encontré toda la razón. ¿Cuándo pasa eso? O sea, no estoy apoyando la evolución desde luego, sino que la parte figurativa que moralmente caemos en el estado de animales, ¿ya? Que no tiene conciencia, sino que se mueven por instinto de supervivencia, que es algo totalmente distinto, ¿ya? Fíjese, y aquí yo le quiero dar base bíblica, dice en Judas, en el libro de Judas 1.8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, se hablan de hombres pervertidos, dice, fíjese, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjese lo que puede llegar a ser una mente que tiene cauterizada la conciencia. Y aquí hay otro texto que nos habla mucho mejor. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Y qué es cauterizada o cauterizado? Significa que está, por así decirlo, anulado, que está en cierta forma atado, sin funcionamiento, que está en un estado irreparable. Fíjese, eso significa cauterizado, ¿ya? Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto se habla de hombres que tienen la conciencia cauterizada. Fíjese muy bien. Y que estamos viendo hoy en día, digamos, personas que hacen daño, y es más, personas que hacen un daño sin motivo alguno, ¿ya? Yo veía por el YouTube, por el computador, una vez los vi, que hay una tendencia en Estados Unidos, que eso tiene un nombre técnico, ¿ya? Alguien que está ahí en el Facebook que me pueda dar el nombre de lo que es esa acción de causarle algún daño con un golpe a una persona desconocida y arrancarse. Fíjese el grado.
O sea, ¿hay conciencia? No hay ninguna conciencia. Muchas veces en las protestas también vemos que entran, atacan algún negocio, algún local, asaltan farmacias, asaltan bancos, ya sin motivo alguno, solamente por ser daño. Vemos que en la señalética vial, vemos el daño que hacen en las obras públicas. Fíjese que la palabra de Dios es la que golpea, fíjese muy bien, es la que golpea y hace reaccionar el hombre en su conciencia. ¿Ya? Estoy hablando de la conciencia espiritual. Como Dios es espíritu, Él habla de espíritu a espíritu. Él habla de su espíritu al espíritu del hombre y es afectada la conciencia para bien. Por eso que la palabra dice que Él divide y hace la separación entre alma y espíritu. Y una de las cosas que he estado aprendiendo estos días, ya que muchas personas y muchas veces hemos llegado a pensar que el alma y el espíritu son la misma cosa. Fíjense muy bien. Pero la palabra habla de que son tres cosas, ¿ya? Que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Son tres cosas totalmente distintas. ¿Ya? Por ejemplo, dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué va a santificar? Todo vuestro ser. Ahí tenemos los dos puntos. Nuestro ser, compuesto de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que primero dice espíritu y como que al parecer intencionalmente Pablo lo puso como el espíritu al principio, después el alma y finalmente el cuerpo. Y fíjese que la parte más importante de nuestro ser es el espíritu donde Dios comanda. Fíjese muy bien, ¿ya? Así que muchas veces nos hemos encontrado que nosotros somos más del alma que del espíritu y confundimos muchas veces que algo que viene y que muchas veces nos emocionamos y pensamos que es algo espiritual y fíjese que es nuestra alma, nuestras emociones. Fíjese muy bien, a veces las emociones nos hacen una mala pasada y yo prefiero sinceramente una persona que venga al altar y que cambie su conducta a una persona que venga al altar llorando y que no cambie su conducta. No quiero decir eso que vamos a ser faltos de emociones, de sentimientos. Por supuesto que el Señor puede tocar un corazón, uno puede tocar las fibras sensibles de nuestro ser y puede llorar la persona, ¿ya? Y puede tener un cambio, ¿ya? Pero la persona que ha venido al altar llorando y que no ha tenido un cambio en su conducta y en su ser. Fíjese que la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que es cambio de conducta, ¿ya? Cambio de pensamiento y de conducta. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios tiene, ¿ya? Ya lo otro ya es externo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener el cuidado de que haya un cambio en las personas, ¿ya? Fíjese que antes que la conciencia se cauterice, viene la soberbia y la altivez. ¿Qué dice Proverbios 16:18? Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Fíjese muy bien, ¿ya? La primera parte que estamos viendo, que es la conciencia que Dios puso en nuestro espíritu, ¿ya? Puede ser cauterizado. ¿De qué forma? Punto 1 con la soberbia y punto 2 con la altivez de espíritu. Fíjese que el apóstol Pablo en una ocasión, en uno de los naufragios, él estaba sentado con otras personas al lado de un fuego y que vino una serpiente y
mordió al apóstol Pablo, dice que la sacudió fuertemente y la tiró al fuego. Y me imagino que Pablo se habrá sentado. Y ellos estaban esperando que el hombre se inflara, se hinchara producto del veneno. Pero pasó el rato, pasó el tiempo, pasó la tarde, yo no sé cuántas horas, y no se hinchó. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía un antídoto en su espíritu, ¿ya? Era un hombre de buena conciencia, era un hombre que podía dormir tranquilo, fíjese muy bien, era un hombre que en el momento de descansar y entrar en el reposo que Dios da, tenía una conciencia tranquila, tenía una conciencia buena. Por eso que la conciencia, ¿ya? Otro día vamos a hablar un poco de la voluntad, pero que la conciencia se alinea con la voluntad que está en el alma, que también es parte del alma, ¿ya? Pero hay como una similitud y hay un paralelismo entre la conciencia y el alma. Por eso que cuando se habla de buena conciencia, se habla de la buena voluntad. Fíjese muy bien. Nosotros a veces nos damos cuenta que hacemos cosas de buena voluntad porque tenemos una conciencia limpia. Entonces la conciencia se puede ensuciar, la conciencia se puede corromper, sí. Pero si nosotros tenemos una conciencia limpia, nosotros vamos a tener una buena voluntad para poder hacer las cosas y especialmente las cosas que Dios nos manda. De buena voluntad porque tenemos una conciencia tranquila. Fíjese que la conciencia nos enseña, como dijimos en un principio, ¿ya? La conciencia es como que Dios habla por medio de la conciencia, porque cuando hacemos algo indebido, o a veces más, cuando nuestra alma juega una mala pasada y nos excedimos en alguna cosa, exageramos o no decimos todo lo que teníamos que decir y que era algo muy importante y nos reservamos ciertas cosas, la conciencia muchas veces nos acusa, ¿ya? De que nos acusa. Porque vuelvo a decir, es como el controlador que Dios tiene y que Dios nos controla por dentro. Fíjese que las personas que quieren hacer acallar su conciencia, y ojo que no estoy hablando con personas que tienen a Cristo o no, obviamente los que tenemos al Señor tenemos una conciencia limpia, pero personas que no tienen a Cristo incluso, la conciencia les grita, la conciencia les habla. La conciencia muchas veces ellos la quieren hacer callar. Y fíjese que uno de los grandes casos que tenemos en la psiquiatría es por tema de conciencia, porque gente quiere hacer acallar la conciencia, aquella conciencia que dice que Dios existe, y intelectuales quieren hacer callar esa conciencia que les habla por dentro, ¿ya? Y la quieren hacer callar y tapar con argumentos humanísticos, científicos, muchas veces, ¿ya? Aquella conciencia que habla y que grita, ¿ya? Para hacer lo bueno y callan la conciencia con argumentos, justificando una acción, diciendo que lo que habían hecho es bueno, pero sabiendo que en su foro interno, en su ser interno, saben que es malo. Fíjese muy bien. Entonces la conciencia la acallan con argumentos. Y ahí hablamos de fortaleza. Fíjese muy bien que las fortalezas son un sistema de pensamiento, ¿ya? Que arman como un escudo, arman como una torre, arman como, por así decirlo, un castillo. Por eso se llama fortaleza. Y son argumentos y un sistema de pensamiento bien ensamblados. Y fíjese que eso, las fortalezas, atentan contra la conciencia. Fíjese que es más, hay hasta un dios llamado el dios de las fortalezas, en el cual les sacrifican niños, le rinden culto con sangre inocente. Bien, sigamos con
con la conciencia, ¿ya? Fíjese que las personas que no tienen conciencia se van contra la autoridad. Y eso es algo importante, ¿ya? Toda la autoridad, pero autoridad puesta por Dios, ¿ya? Muchas veces, y yo mismo pensaba que hablaban de la autoridad, digamos, de un gobierno, la autoridad social, obviamente es que los tenemos que sujetar, pero no podemos sujetarnos cuando la autoridad nos dice que reneguemos contra Dios y que abandonemos la fe. Pero fíjese que aquí en Romanos 11 se habla de la autoridad puesta por Dios. Y lo vamos a leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjese muy bien. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, y este es el punto, ¿ya? Hay cosas establecidas y hay autoridades, y estoy hablando en el tema de gobierno, de mundo, ¿ya? Que no han sido puestas por Dios, ¿sí o no? El anticristo va a ser una autoridad, y ustedes creen, si bien Dios va a permitir que el hombre, ya, de iniquidad se presente, se manifieste para que la palabra sea, digamos, confirmada, para que la palabra se cumpla, ¿ya? Pero dice que la autoridad puesta por Dios, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Con esta parte, con esta última parte, que acarrean a condenación para sí mismo porque resisten la autoridad puesta por Dios, aquí se habla específicamente de autoridades que Dios pone en el cuerpo de Cristo. Estamos hablando del reino de Dios acá. No estamos hablando de autoridades sociales, autoridades que están en los gobiernos, que muchas veces ya hemos visto muchas de manera, por así decirlo, insistente, corrupciones en autoridades de gobiernos en muchos países del mundo. ¿Ya? Fíjese muy bien que aquí las personas que no tienen conciencia espiritual resisten a la autoridad, porque esto es espiritual. Fíjese que personas muertas espiritualmente o dormidas espiritualmente van a resistir a la autoridad puesta por Dios porque son espirituales, y la conciencia que es espiritual ha sido cauterizada. ¿Ya? Fíjese lo que dice esta otra versión, dice, toda alma a potestades superiores sométase, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios ordenadas son. Fíjese muy bien, ¿ya? Dice que no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios ordenadas son, ¿ya? Fíjese que cuando la conciencia se corrompe, la conciencia se ensucia o la conciencia se cauteriza, fíjese que es como un divorcio con el espíritu. Sí, es como un divorcio. Es como separarse de Dios, de separarse del espíritu, fíjese. Es algo bastante grave, así que nosotros muchas veces nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que las cosas que pensamos que no son tan graves, efectivamente para Dios y en el mundo espiritual son graves. Por eso que tenemos que tener el conocimiento, ¿ya? Tenemos que tener la impartición de Dios, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios falló, el pueblo de Dios cayó por falta del conocimiento, por falta del consejo, por falta de la palabra de Dios. Y en este tiempo hay un engaño tal y una confusión tal. Fíjese que
a menudo vemos, por así decirlo, doctrinas o enseñanzas que vienen influenciadas o vienen con bases de conceptos que se dan en las empresas o de mercadotecnia y lo quieren incorporar en la iglesia y obviamente no pueden funcionar porque la iglesia es de Dios y funciona con los diseños de Dios, funciona con su palabra y no con conceptos o de las cosas que se trae de fuera. Eso no puede funcionar y hay mezclas perjudiciales. Por eso que nosotros tenemos que volver a la palabra, tenemos que redescubrir los diseños. Sí, nosotros no estamos, por así decirlo, incorporando modas, no estamos incorporando tendencias, ¿ya? Sino que lo que estamos haciendo es redescubriendo lo que Dios ya había establecido, porque sus diseños son diseños eternos. Entonces nosotros tenemos que ser personas instruidas, personas con sabiduría, personas entendidas en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. ¿Ya? Dice que la cauterización de la conciencia, ¿ya? La corrupción de la conciencia se compara también con la apostasía, que significa divorcio también. Dice que en Timoteo 4 dice que el Espíritu, dice que los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese muy bien. ¿Cree usted que los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios afirmarán la conciencia espiritual que Dios nos ha dado? No, sino lo único que harán, van a presentar argumentos para confundir y para que la conciencia quede en un estado de confusión, en un ámbito que no se pueda expresar libremente. Por eso que yo digo que los argumentos son los que atentan contra la conciencia, ¿ya? Los argumentos son los que atentan contra la conciencia. Fíjese lo que dice la epístola a Tito. Dice que todas las cosas, Tito 1, son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fíjese muy bien, usted ha estado con personas que solamente piensan lo malo o que constantemente están pensando en la maldad. Fíjense muy bien que incluso hay que cuidarse por hablar bien, porque personas tienen una mente tan corrompida y una mente tan corrupta que lo toman en doble sentido y tergiversan, incluso mal interpretan, ¿ya? Me he encontrado con personas que tienen una mala interpretación o que tienen desde antes un prejuicio, personas prejuiciosas, ¿ya? ¿Por qué no somos transparentes, hablando con franqueza, desde luego con respeto, en un ámbito de respeto mutuo? Y somos claros, somos transparentes. Fíjese que si nosotros somos claros y transparentes en nuestra forma de ser, entonces podemos expresar una conciencia limpia. Las cosas se conversan. Eh, Muchas veces hablamos y personas tergiversan totalmente lo que nosotros hablamos y enseñamos. Y es más, y trabajan y se esfuerzan para que esa desinformación la puedan desparramar para todos los lugares, sacando cosas de fuera de contexto. ¿Por qué? Porque hay una conciencia corrompida y todo lo hacen desde el enfoque y desde el punto de vista de la maldad. Fíjese muy bien. Y estamos en ese tiempo con personas que tienen una conciencia cauterizada, ¿ya?
Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es la conciencia. Fíjese que Dios se ha preocupado de su creación. Dios se ha preocupado del hombre, de sus hijos, y nos ha puesto este receptor. Y que Dios muchas veces nos ha hablado. Y una de las cosas que Dios nos habla continuamente es de la conciencia. Por eso nosotros tenemos que limpiarnos de toda mala conciencia. Si tenemos un pleito, si tenemos alguna deuda, si tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer urgentemente. Nos tenemos que eh, digamos, limpiar nuestras manos y estar en este ámbito de paz, porque fíjese que la mala conciencia ahuyenta la paz, ¿ya? Y la palabra dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. O sea, si nuestra paz está influenciada por una mala conciencia, tenemos el peligro de no ver al Señor. Fíjese muy bien. Por eso que la conciencia cuando habla y cuando grita, muchas veces no podemos dormir en la noche porque nuestra conciencia nos habla y nos acusa, ¿ya? Pero esa acusación que viene de la conciencia es para bien y no es para mal. Esa acusación de la conciencia es para ordenarnos, no para desordenarnos. Fíjese muy bien, ¿ya? Y la acusación muchas veces vienen por cosas que hemos hecho mal. Pero gloria a Dios y gracias a Dios por la conciencia que Él nos ha dado. Yo pido que alguna persona que no tiene al Señor y haya escuchado este programa y que tiene la necesidad de limpiar su conciencia, su alma, su espíritu, desde luego, y alcanzar salvación, pueda orar conmigo. Señor Jesús, yo te pido que tú limpies toda mala conciencia que hay en mi vida, que me ha corrompido, que me ha desviado del camino. Yo te pido que esta conciencia que tú me has dado pueda ser, Señor, renovada, pueda ser transformada. Mi corazón, Señor, pueda ser cambiado. Múdame en otro hombre, múdame en otra mujer. Te pido, Dios, que tú entres en mi vida y que, Señor, y si hubo indicios de luz o indicios de fuego espiritual, yo te pido que tú puedas de entre las cenizas reavivar y poner un nuevo fuego. Y si en mí ha habido oscuridad, si en mí ha habido tinieblas, yo te pido que tu luz haga resplandecer en mi espíritu. Hazme una nueva criatura, hazme nacer de nuevo, dame un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Te recibo en mi vida y toma el control de mi ser. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, por la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Amén y amén.